Bendito sea. Hay un tema que en la Biblia está muchas veces y que tiene que ver con el lugar que el Señor eligió para que fuera el lugar, la tierra donde su pueblo iba a morar, esa tierra prometida, ¿no? Y en la misma tierra y alrededor de esa tierra hay desierto. Y en la palabra encontramos muchas situaciones en las que de una u otra forma se está en el desierto. Y algo que es muy conocido, creo que todos lo sabemos, el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto cuando salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y pasó ese tiempo en el desierto. Y podemos decir que el desierto es un lugar en el que ya de por sí cuando hablamos de eso es como que fuera como que no hay nada, ¿no es cierto? Nos falta todo, falta la protección, falta el cuidado del calor y del sol, del frío, faltan cosas elementales, ¿no? Y para el pueblo de Israel, y lo podemos tomar para todos, el desierto es ese espacio entre el momento y el lugar en que Dios da la promesa, ¿no? Y el espacio que tienen que atravesar hasta llegar a el cumplimiento de la promesa. Y el desierto también es ese tiempo, ¿no? Que se pasa, un tiempo especial. Y lo vemos vemos que no solo el pueblo de Israel, yo pensaba en el desierto y lo primero que pienso es cuando el Señor comenzó su ministerio. Cuando el Señor comenzó su ministerio, ustedes podemos leer, bueno, si vamos en el orden en que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 habla de Juan el Bautista, capítulo 4 habla del Señor. El Señor dice que, bueno, fue al desierto, al río Jordán, y fue bautizado por Juan el Bautista, y después de eso, que es cuando se escucha esa voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Y después de eso dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado, y está 40 días, ¿sí? Ayunando en comunión con Dios y siendo tentado por Satanás, ¿no? Que por supuesto el Señor, como lo podemos leer, Él venció las diferentes tentaciones que Satanás le puso. Y Él, dice la Biblia, que fue en todo como nosotros, en todo como nosotros. ¿Qué quiero decir? Si el Señor pasó por un desierto y fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás, y Él venció, nosotros tenemos que saber que también en diferentes circunstancias pasamos por como es ese desierto, ¿sí? Esa situación de falta de. Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo, le voy a leer solamente esto, Mateo 3, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán.
Fíjense, Juan era hijo de un sacerdote, ¿sí? Así que él fue criado teniendo todo, estaba acostumbrado, el sacerdote no le faltaba nada, ni a él ni a su familia, tenían todo lo necesario. Pero cuando Dios lo llama a Juan, a ese ministerio que él tuvo, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Y Juan estuvo ahí, no dice cuánto tiempo estuvo, pero mientras estuvo ahí tuvo que arreglarse con lo que tenía en el desierto. Y fíjense que no es que no tenía nada, porque se pudo hacer ropa de pelo de camello, pudo encontrar miel silvestre y langosta para comer, que era lo que había en el desierto, ¿sí? Es decir, que siempre, si Dios te lleva, te va a dar lo necesario para suplir. Por ahí no te gusta la miel, por ahí no te gusta la langosta, pero Dios te va a dar las cosas para pasar ese tiempo. Y cuando es algo que Dios te está llevando, Dios no solo te cuida en ese lugar, no solo te da lo necesario en ese lugar, sino que les leí a propósito, ¿qué pasaba? Iba la gente en multitudes, porque vos decís, un desierto, ¿cuánta gente te imaginas en el desierto? Yo no me imagino a nadie. Un desierto, no hay nada, está desierto, ¿no es cierto? Y sin embargo, dice que la gente iba en multitudes a escuchar el mensaje de Juan al desierto. Es decir, que a veces, aunque estemos pasando en situaciones que nos sentimos así, que estamos masticando arena, que parece que nos faltan cosas, que no sé qué, Dios igual nos usa y cumple sus propósitos, y no tenemos que dejar llenar nuestra boca con otras cosas que no sea el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, porque no sabemos dónde y cómo la gente está, el necesitado está, y nosotros tenemos ese mensaje que Dios quiere que nosotros demos, ¿sí? Y como contraparte me estoy acordando, no lo tenía preparado, pero me lo estoy acordando ahora, Dios dirá, Dios sabe por qué, de Jonás, ¿sí? Como cuando Dios le dio un mensaje para dar, agarró para el otro lado, se lo comió el pez y pasó todo lo que pasó. Y termina llorando en el desierto, abajo de una calabacera seca, porque se secó la planta y no lloró por la multitud de las personas. No tenemos que perder la visión de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el gran ejemplo del desierto es Israel. Dios lo llama a Moisés y le dice, prepárate porque escuché los clamores de mi pueblo y lo voy a sacar de esa situación de esclavitud, lo voy a sacar de Egipto y te quiero usar a vos para que estés liderando y hagas todo lo que yo te digo y lleves ese pueblo de la tierra de Egipto a la tierra prometida que yo les había dicho. Y quiero que vos vayas adelante, pero yo voy a sacar a mi pueblo y lo voy a llevar a ese lugar que un día les prometí. Y comienza, ustedes saben, toda la historia, Moisés va a Egipto, son las plagas, las pruebas del poder de Dios, esa medida entre el poder de Dios y los brujos, hasta que hay un momento en que una de las plagas, una de las señales es que Aarón o Moisés tenían la vara y la tira y se convierte en serpiente, y los magos que estaban alrededor de Faraón también la vara se convierte en serpiente, pero la vara de Moisés, o de Aarón en realidad, se come a las otras, es decir, la serpiente de Moisés se come a las otras. Bueno, el tema es que salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Ustedes saben que al cruzar el Mar Rojo se abren las aguas de una forma sobrenatural. Cuando el sacerdote, cuando Moisés toca el agua con
con la vara, se abre, los sacerdotes se meten, se quedan en el medio del Mar Rojo y pasa todo el pueblo y cuando los egipcios van a pasar, vienen las aguas y los limpian a todos, quedan ahí en el fondo del mar los enemigos destruidos e Israel puede pasar al otro lado y sentirse que realmente han sido libres de ese opresor que durante tanto tiempo los había estado esclavizando. Y está en Éxodo 15, que es cuando Miriam, la hermana de Moisés, canta esa canción de los carros del faraón y cómo los destruyó, y era toda una fiesta, y están reconociendo y exaltando lo que estaban viendo, todo lo que habían visto y todo lo que estaban viendo que Dios hacía. Pero inmediatamente después, si ustedes siguen leyendo, yo no lo tengo acá anotado, pero no le voy a estar leyendo todas las citas. Inmediatamente después, en el capítulo 16, resulta que el pueblo empieza a quejarse: ¿para qué nos sacaste de allá si ahora no tenemos agua y el agua que hay es amarga y no la podemos tomar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Para qué nos sacaste de esa esclavitud si al final? Y ya se estaban quejando. Y Dios les dice: bueno, agarrá un palo, metelo en el agua y el agua de agua amarga se transforma en agua potable, en agua dulce, tienen agua. Y ahí Dios les dice: yo voy a ser su sanador, yo soy su sanador. Les promete eso. Pero inmediatamente después de eso empiezan a decir: no tenemos, ¿para qué nos sacaste? Si ya teníamos los guisos, sí, trabajábamos todo el día, nos daban latigazos, pero teníamos al final del día nuestras ollas con comida, y los ajos y las cebollas y la carne, y acá nos estamos muriendo de hambre. Y el Señor dice: no, tranquilo, les voy a dar el maná, comida del cielo, comida de ángeles. Y les da el maná. Y después les dan las codornices, porque querían carne, y los empacha de codornices. Y después los lleva a Elim, un oasis lleno de agua hermosa, y ahí están y descansan. Pero cuando salen de ahí se vuelven a quejar que otra vez no tenían agua y que ahora todo el tiempo maná, y se quejaban porque era el maná, y se quejaban porque eran las codornices, y se quejaban por una cosa y por la otra, y todo el tiempo se sublevaban contra Moisés una vez y otra vez y otra vez, y lo podemos ver que permanentemente fue así. Ustedes saben que están todas estas situaciones, que yo se las doy todas juntas, pero hay una realidad. Salen de Egipto, de la esclavitud, atraviesan el desierto y llegan al lugar, a la orilla del río Jordán, porque iban a entrar a la tierra prometida. Yo no encontré exactamente cuánto tiempo es, pero calculo que puede haber sido unos meses que tardaron en realidad desde Egipto hasta el límite de la tierra prometida. ¿Cómo? 40 días. Mirá, 40 días. Y es decir que rapidísimo, era un tramo que se hacía rápido, no es que llevaba mucho tiempo. Y llegan al borde y Moisés dice: voy a mandar unos espías a recorrer la tierra para ir a tomar la tierra. Saben la historia. Y cuando vuelven los espías, después de 40 días también de recorrer la tierra, se encuentran con dos versiones. 10 de los espías decían una cosa, y 2, Josué y Caleb, afirmaban lo que Dios había dicho. Ellos dijeron: es una tierra hermosa, llena de viñedos gigantes, y estos gigantes y las personas gigantes. Pero Dios dijo que nos la da, lo vamos a comer como a pan, lo vamos a tomar y los vamos a destruir. Josué y Caleb estaban entusiasmados
porque era la tierra que Dios les había prometido y les había dicho que se las iba a dar. Pero los otros 10 dijeron, sí, es todo gigante, todo bárbaro, hermoso, pero estos gigantes nos ven a nosotros como langostas, nos van a aplastar, nos van a destruir, no vayamos nada porque Dios nos trajo hasta acá para que nos destruyan acá. Y el pueblo tenía 2 opciones: oír y creer lo que Dios había dicho que iba a hacer, u oír y creer lo que los hombres decían. Y creyeron lo que los hombres decían. Y ese es un tema fundamental. En el desierto pasamos situaciones, pero cuando nosotros vamos por el desierto con una seguridad de que hay una promesa al final de Dios, tenemos que saber que si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y que Él lo quiere hacer. Ahora, ¿qué pasó? Dios dice, esta gente no cree, dice lo que cree, va a tener lo que cree, ¿sí? Que me hace acordar a ese texto que yo les repito bastante seguido en Marcos 11, 23, 24, que dice, si vos creéis que la montaña se va a correr, le ordenás a la montaña que se corre y se va a correr, y todo lo que digas con tu boca, creyendo en tu corazón que va a ser así, lo que digas será hecho, ¿sí? Bueno, este pueblo, 2 creyeron que podían destruir los gigantes, que podían tomar la tierra, que Dios había dicho que se las daba y se las iba a dar. Pero el resto que pasó creyó otra cosa y declaró otra cosa. Ojo, porque a veces incredulidad no es directamente no creer, sino es no creerle a Dios y poner nuestra fe en cosas cerradas de la voluntad de Dios, en cosas fuera de las promesas de Dios, en creer la voz del diablo, de los demonios que nos vienen y nos llenan la mente con cosas, y creemos esas cosas y declaramos esas cosas, y hay leyes establecidas por Dios que son clarísimas. Lo que declaramos con nuestra boca, eso, si lo creemos, es lo que va a suceder. Proverbios lo dice, con nuestra boca tenemos poder para dar vida con palabras de vida y para dar muerte con palabras de muerte, ¿no? Por eso lo importante de que podemos pasar un desierto, podemos pasar situaciones difíciles, pero a través de toda esa situación hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, que es lo que más nos afecta, y que hoy nos afecta, no solo a veces hablando directamente, sino que hoy las redes sociales te apabullan. Hay, no sé la cantidad de cosas, que el Facebook ya quedó viejo, el Instagram, el no sé qué, el no sé cuánto, todas las cantidades de cosas que hay, donde vos declarás cosas, a lo mejor no lo hablás, pero lo estás diciendo y lo estás multiplicando como cuando se vuelan las plumas de una almohada, andás a juntarlas después, no podés. Bueno, tenemos que saber que no podemos nosotros, hijos de Dios, dejarnos llevar, porque muchas de las cosas son consecuencias de lo que nosotros creemos y hacemos y cómo nos dejamos llevar. Hemos vivido milagros en nuestras vidas, milagros en nuestras familias, en nuestras economías, en diferentes situaciones. Vemos cómo la mano de Dios está en una y otra cosa, pero a veces somos como el pueblo de Israel. No, nos quejamos, no, pero esto, no, pero lo otro, no, pero mirá que fulano que está a la cabeza de tal cosa, que fulana que no sé qué, y que esto y que lo otro, y criticamos, y cuando criticamos personas puestas por Dios, criticamos a Dios, como le dijo Dios a Moisés: quédate tranquilo porque no te lo están diciendo a vos, me lo están diciendo a mí y yo me voy a ocupar. Y lamentablemente tenemos que tener cuidado para no perdernos la bendición. Si miramos 45 años después de esa primera vez, cuando
Dios les dice, bueno, listo, vuelvan al desierto porque entonces no les voy a dar la tierra. 45 años después, cuando vuelven a estar, ya Moisés había sido llevado por el Señor y estaba Josué al mando, y vuelven a ir los espías, dos espías a recorrer la tierra, se encuentran en Jericó con Rahab, la ramera. ¿Y qué les dice? Les dice: desde que escuchamos, y estaba hablando de hacía 45 años, cuando su Dios abrió el mar rojo y los hizo pasar, y lo que hizo con los egipcios, y cómo ustedes llegaron hasta el Jordán, estaba el pueblo entero aterrorizado, ya estaba el pueblo entregado en las manos de Dios, porque el pueblo enemigo sabía que Dios iba a hacer eso. Y 45 años antes, y tuvo que pasar todo ese tiempo, toda esa gente que quedó muerta en el desierto literalmente, tapada por la arena, los huesos secos en el desierto, porque no le creyeron a Dios en el momento en que Dios dijo. Pero los que creyeron y declararon, Josué y Caleb, ustedes saben los dichos de Caleb, ¿no es cierto? Le dijo, Caleb le dice a Josué era el líder, le dice: Josué, acordate lo que dijo Moisés y lo que dijo Dios, que a mí me daba la tierra de gigantes, así que a mí dame ese monte, porque yo tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza, las mismas ganas, y Dios está conmigo, y si me lo prometió, me lo va a dar, así que dame ese monte. ¿Y qué hizo? Le dio el monte, ¿y qué hizo? Mató a los gigantes, derrotó a los gigantes, tomó la tierra y obtuvo la promesa de Dios. Por eso lo importante que es saber que vamos a pasar por desiertos, pero pasar por el desierto, cuando Dios te dice, tenés esta promesa, pero tenés que pasar este espacio y este tiempo en esta situación, pero como el pueblo de Israel, de noche vas a tener la columna de fuego, que era la presencia del Espíritu de Dios, que les daba calor y los alumbraba. De día estaba la nube que los cubría del sol y de toda la fuerza del calor del desierto. Vas a tener comida de ángeles, no vas a tener, qué sé yo, todos los lujos, porque estás en el desierto, pero vas a tener todo lo necesario. Parece que no vas a tener agua, pero vas a tener. Yo voy a saciar tu sed, yo voy a estar cuidándote, tu calzado no se va a gastar, tu vestimenta va a estar todos y cada uno de los cuidados. Yo soy tu sanador, yo estoy con vos, yo te protejo. Hasta el punto que toda esa zona que atravesaron es zona de muchas serpientes. Y ustedes saben lo que pasó, que durante mucho tiempo nunca nadie, en toda la historia del Éxodo, nadie apareció picado por una serpiente, hasta que se rebelaron contra Moisés y contra el Señor, y entonces Dios dijo, como que reavivó las serpientes que estaban como dormidas, de repente aparecieron. ¿Y qué pasó? Empezaron, las que nunca habían hecho nada, empezaron a morder, y mucha gente murió picada por serpientes. Y entonces llegó el momento otra vez en que se arrepintieron, y Moisés otra vez fue al Señor, y el Señor les dijo: hacé una serpiente de bronce y ponela en un palo, y todos los que miren a la serpiente creyendo van a ser salvos. Y en el Evangelio de Juan el Señor Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los demonios están, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar, pero anda buscando, pero no los puede tocar. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando despotricamos contra el Señor, cuando no reconocemos y somos desagradecidos y abrimos nuestra boca contra las cosas de Dios,
Es como cuando la ovejita se sale del rebaño o el bichito que sea, el ciervo, se aleja de la manada y queda ahí sola, a merced de las bestias, de las fieras para que lo devoren. Pero si no, está cubierto. Y el Señor fue esa serpiente. ¿Por qué serpiente si es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo? Porque se hizo serpiente, figura del pecado, de Satanás, de todo lo que significa el reino de las tinieblas. Se hizo en lugar nuestro, llevando tus pecados, mis pecados, los pecados de todos nosotros. Él ocupó ese lugar cuando dice que el Padre tuvo que apartar su mirada de él y dejarlo solo. ¿Por qué? Porque él llevó todos nuestros pecados. Pero si nosotros miramos a él con fe y nos arrepentimos, podemos cambiar las situaciones. Se frenó la maldición, se cambió toda esa situación. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos estar haciendo, que podamos tener esa situación de arrepentimiento y de ser capaces de entender que podemos pasar por un desierto, que el desierto no es la vida, es un tiempo y un espacio desde un momento hasta llegar al cumplimiento de la promesa. Lo que sea que vos hayas tomado, que es esa promesa de Dios. La palabra de Dios tiene 3.000, casi 4.000 promesas que cubren, yo creo que abarcan todo lo que nos puede hacer falta. Tomamos una promesa que sabemos que Dios nos la está dando y puede haber una situación más difícil, menos difícil, hasta que tenemos lo que Dios nos prometió. Y entonces pasamos esa situación a veces de desierto, de dificultad, pero tengamos ese control. Hay 3 cosas que muchas veces son las que tenemos que tener cuidado, que no sea algo que nos domine y que nos haga caer en esas trampas del diablo, ¿no? Una es la codicia. Israel codiciaba, además codiciaba las cebollas y los ajos y esas cosas. ¿Se acordaban de Egipto? Fíjense cómo Satanás trabaja en las mentes de la persona. Les hacía olvidar que vivían con las espaldas latigadas, con la familia sufriendo, muertos de estar oprimidos ahí, de no tener vida propia. Pero no, ellos se acordaban de los ajos y las cebollas, ¿no? Lo que es el codiciar, ¿no? Otro de los temas fue la incredulidad. No le creyeron a Dios. Vieron cosas. Creámosle a Dios. Tenemos su palabra, creámosle. No esperemos a ver. Llega un momento en que lo vemos, porque es así, pero no seamos como Tomás. Cuando lo vea, lo voy a creer. Creámosle a sus promesas y vayamos en pos de eso. Dios es fiel. Cielo y tierra pasarán, su palabra no va a pasar, su palabra es para siempre. Creámosle a Él y Él va a cumplir, pero creámosle a Él, ¿sí? No es, creo otra cosa que es distinto de lo que Dios dice. Eso es incredulidad. Creámosle al Señor y sepamos que Dios es fiel en sus palabras. Si Él dice que hay cosas que no tolera, guarda. No digamos, no, pero sí, no importa. No, si a Dios no le agrada, guarda, porque Dios tiene un tiempo que es un tiempo de paciencia, pero un día el Señor dice, bueno, basta, y es basta, ¿sí? El tiempo de la gracia no es que vamos a estar jugando con la voluntad de Dios y con lo que Dios quiere. No podemos estar levantándonos contra las cosas de Dios como hacía el pueblo de Israel, que se rebelaba contra esto, se rebelaba contra aquello, hablaba mal de esto, hablaba mal del otro. Y Dios no hacía más que bendición tras bendición, cuidado tras cuidado, guiando todo y estando en todos los detalles. Yo pensaba, cuando
cuando vieron ese monte cubierto de fuego que temblaba todo y Dios que hablaba, y mientras estaba Moisés con Dios en el monte, terminan haciendo un becerro de oro y adorando un becerro de oro. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida, en tu familia? ¿Y cuántas cosas ha hecho en mi vida, en mi familia? Y no dejemos no perdamos de vista esas cosas. Dios es fiel a su palabra. Declaremos las cosas que Él quiere para nuestra vida. No nos dejemos usar por Satanás para romper el reino de los cielos, para frenar la obra de Dios. El pueblo de Israel frenó la bendición durante 40 y pico de años por hablar otras cosas, por creer e irse detrás de otras cosas. Que Dios no deje que siga frenando esa bendición en nuestras vidas por irnos tras otras cosas. Dios nos libre de eso. Y lo tercero es la impaciencia. Es otra de las cosas. Es un espacio y es un tiempo. Es un tiempo. Tenemos que esperar ese tiempo de Dios. Esperar también, controlando nuestra lengua, no dudando, sabiendo que, como dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y viene un tiempo para cada cosa. Y viene el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Así que créele al Señor. Confía en Él. ¿Sabe que sí, el desierto está? Cristo venció y lo tenemos a Él. Él dijo que las mismas cosas que Él hizo y aún mayores podríamos hacer. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Si viene Satanás con palabras medias rebuscadas de la palabra de Dios que están tergiversadas, busquemos concreto lo que dice la palabra de Dios y rechacemos aquellas cosas que sabés que te llevan por mal camino y vayamos a tomar nuestra tierra prometida, nuestras promesas para nuestras vidas. Créele al Señor y Él va a estar siempre. Cuando viene la situación difícil, como el pueblo de Israel, miremos a Cristo, miremos a Él ya no fue la figura de la serpiente porque llevó nuestros pecados, pero miremos a Cristo, el que venció y el que está sentado a la diestra de Dios vencedor, y dice Marcos que ayudándonos en todos aquellos que vamos a predicar, a orar por los enfermos, a hacer todas y cada una de aquellas cosas que el Señor dice que nos encomendaba para hacer, Él nos está ayudando. Amén. Ponete de pie y le vamos a decir al Señor que nos ponemos en sus manos. Papá querido, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu paciencia maravillosa, Señor. Gracias, muchas gracias. Te pedimos perdón por tantas veces que abrimos nuestra boca o dijimos de distintas maneras cosas que no te agradan, que te ofenden, que ponen en duda lo que vos querés hacer, lo que dice tu palabra. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder llegar al tiempo de tomar esa tierra, de tomar esas promesas, Señor, que no nos quedemos en el desierto, que podamos, Señor, con fuerzas renovadas por tu Espíritu, vencer los gigantes, tomar los montes, Señor, y disfrutar esos lugares espaciosos que vos tenés para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque sabemos que en tiempos buenos, en tiempos malos, siempre estás. Vos nunca nos soltás de tu mano. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Gloria sea Él.